El Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo muy cordial para cada uno de los que conforman mi parentela y que escuchan estas enseñanzas y que también las comparten con sus amigos y sus conocidos. Sí, un saludo también para todos los hermanos en Cristo Jesús que también escuchan estas enseñanzas y a su vez refuerzan el conocimiento de la palabra de Dios que ellos tienen y también la comparten con alguien que necesita recibir al Señor Jesucristo en su vida. Gracias al Señor que nos permite una oportunidad más para compartir su palabra. Hoy tenemos una nueva enseñanza de la serie que nos está guiando a muchos a conocer al Señor Jesucristo para que le puedan recibir como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. La semana anterior tuvimos una preciosa enseñanza también. Tuvimos el culto. Hablamos de lo que es el culto, ese homenaje especial, ese homenaje reverente que el creyente le entrega al Señor Jesucristo. Hoy tenemos una nueva enseñanza con el tema la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Esta preciosa enseñanza tiene dos objetivos. El primero, si usted es un oyente de la palabra del Señor, pueda comprender el valor glorioso y santo que tiene el congregarse, el reunirnos en el templo y participar del culto, del homenaje a Dios. Pero también, si usted ya es un creyente y por esas cosas o circunstancias de su vida ha menguado y ha dejado de congregarse o ya no se congrega como antes, escuchando esta preciosa enseñanza, recobre ánimo y nuevas fuerzas y vuelva a congregarse con mayor frecuencia. Gloria al Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañen a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de los Salmos, en el Salmo número 27, en el versículo 4. Salmos 27, verso 4. Siempre les digo, si no tienen en este momento la Biblia a su lado, pause el video y corra a buscarla para que pueda leer junto conmigo. Y si no tiene una Biblia a su alcance o no la tiene definitivamente, no está en el lugar apropiado en este momento donde usted está escuchando el video, puede también sacar un papelito y anotar la cita bíblica. Y cuando llegue a su hogar o ya tenga la Biblia a su disposición, ese momento de poderla leer con toda libertad, entonces pueda leer esta cita bíblica, ya que muchos a veces escuchan el video y están tal vez en su hora de almuerzo o de receso o están con sus audífonos y todavía están en su trabajo. No importa. Lo importante es que escuches la palabra de Dios y puedas también participar de la lectura de ella, para que te des cuenta que lo que se te predica y se te enseña es lo que está en la palabra de Dios. Salmos 27, 4 dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oremos para que el Señor bendiga esta enseñanza. Soberano Dios y Padre Celestial,
Precioso Señor Jesús, en esta oportunidad una vez más te agradecemos porque nos concedes el alto privilegio de hablar de ti a través de tu santa palabra y de esos propósitos hermosos que tienes para con cada una de nuestras almas. Te suplico, Señor, en esta hora, permíteme ser ese canal de bendición, Señor, esa boca por medio de la cual quieras hablar a cada uno de los que escuchan y reproducen este video. Y abre, mi Señor Jesucristo, esos corazones, ese entendimiento, Padre. Y usted sea despertando un deseo y una sed profunda, Señor, de que todos quieran congregarse. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El rey David fue el escritor de este precioso salmo. Inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, el rey David escribió este salmo número 27, en el cual supo plasmar la necesidad que hay en la vida del creyente de poderse congregar. También a través de este precioso texto que leímos, se logra plasmar la frecuencia con la cual debemos congregarnos, el motivo por el cual debemos congregarnos y también los resultados de congregarnos. Así es, en ese pequeño verso de Salmos capítulo 27, versículo 4, están todos estos 4 aspectos del cual vamos a tratar en esta noche. La importancia de congregarnos. Miremos la necesidad, que es el primer aspecto. Nosotros vemos aquí que David escribió este salmo y cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que él escribió este salmo en un momento muy crítico de su vida, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, el rey de Israel en ese momento, quien buscaba junto con su ejército encontrar a David y quitarle la vida. El rey Saúl, que era el rey de Israel hasta ese momento, aleluya, ya sabía para ese entonces que Dios había ungido a David para que sea el nuevo rey de Israel. Y desde que David derrotó al gigante Goliat, que era un peleador, el paladín del ejército enemigo de Israel, quien tenía atemorizado a las tropas, al ejército de Israel. Sin embargo, lleno del poder y de la fuerza de Dios, David derrotó a ese gigante. Desde ese momento, Saúl sintió unos celos tremendos por David y se propuso matarlo. Así que se encontraba persiguiéndolo a David en ese momento. David andaba escondiéndose en desiertos y en cuevas para que no lo hallara Saúl y le quitara la vida. Pero vemos algo muy precioso de este salmo, que también es una oración que hizo este hombre en su huida. David sabe clamar y pedirle a Dios, y vemos que en lugar de pedirle a Dios para que Dios le quite la vida a Saúl, para que Dios destruya el ejército del rey Saúl que lo estaba persiguiendo, para que Dios lo librara de sus enemigos, David le pide la necesidad más profunda que siente su alma y le dice a Dios: una cosa te estoy pidiendo y una cosa quiero conseguir, que yo pueda estar en el templo, en tu templo, todos los días de mi vida. Cuán gran necesidad es para el creyente
poder estar en el templo, poder estar en ese momento precioso ofreciendo ese culto, ese homenaje a Dios. Es una necesidad muy grande. Tan primordial es que David logra plasmar, aún la puso por sobre su existencia. Es que la necesidad de la presencia de Dios en la vida del creyente sobrepasa la necesidad de la existencia. ¿Por qué? Porque ahora la base de la existencia del creyente es la presencia de Dios. Sin Dios no hay cristianismo. Sin la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, en la vida del creyente, no somos nadie. Por eso David supo priorizar y por sobre su existencia y por sobre sus enemigos, él supo clamar y decirle a Dios: quiero estar en tu templo. Quiero estar rindiéndote el homenaje que tú te mereces. Quiero sentir tu presencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos ver esta necesidad que es tan grande. No es una imposición del pastor en una congregación, no. Pero sí lo veremos más adelante que es un mandato divino de Dios. Porque Dios sabe que necesitamos de Él para poder seguir adelante en nuestras vidas como creyentes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a tratar otro aspecto más que nos hablaba el verso de Salmos 27, verso 4. La frecuencia con la cual debemos congregarnos. El salmista David, este hombre, pudo escribir y decir: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de esa perseverancia con la cual nosotros nos congregamos. Y cada creyente debe de saber el horario en que se congrega en el templo a donde él asiste, para poder también participar del servicio de culto. Debemos aprender a esforzarnos por estar en la mayoría de los servicios de culto. Miren que la frecuencia que David supo plasmar en el texto leído decía: todos los días de mi vida. Cada reunión, cada vez que nos congregamos para alabar a nuestro Señor es algo muy importante. Y cada reunión tiene su bendición. Indiferentemente del día de la semana en que nos toque congregarnos, cada una de esas reuniones tiene una bendición muy especial de Dios para nosotros. Por eso es importante cada una de ellas y el esforzarnos por poder estar. Lo ideal sería en todas, ¿sí? Pero si no se pueden todas, esforzarnos por estar en la mayoría de veces en que la iglesia se reúne y se congrega para glorificar a Dios. ¿Sí? Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este verso nos dice que no debemos caer en la mala costumbre de dejar de congregarnos.
A veces a la vida del creyente se le presentan dificultades para poderse congregar. Muchas veces es el trabajo o el horario del trabajo. A veces si el culto empieza a las 6:30 de la tarde y el creyente sale del trabajo a las 7 de la noche. Pero pídale al Señor misericordia y si el Señor le concede al menos poder estar en media hora, llegar de su trabajo al templo, con la ayuda del Señor estar llegando a las 7 de la noche, estoy poniendo un ejemplo. Alcanzará a lo mejor el mensaje, la predicación, pero alcanzará parte de esa bendición. No se quede sencillamente es porque ya se me hizo tarde o ya no voy a llegar a las 6:30, entonces no me congrego. No, si el Señor le concede llegar rapidito, no se pierda aunque sea la parte central del culto, aunque se alcance a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No importa si en algún momento le toca llegar con su ropita de trabajo o tal vez cansadito o tal vez algo sudado, no importa. Lo importante es que usted no caiga en la mala costumbre de dejar de congregarse. He puesto un ejemplo porque es el horario de trabajo el que muchas veces choca con el horario de la reunión. Pero puede ser también el horario de una ama de casa que tal vez le toca atender a sus hijos, que tiene hijos pequeños, que tal vez llegan del colegio a las 7, 7:30 de la noche. Habrá días en que sencillamente se le hizo muy tarde para llegar a la reunión, al culto y congregarse. Pero procure esforzarse un poquito más y no perderse la siguiente reunión. Ahora, si usted es un estudiante universitario y estudia en las noches, esfuércese al menos por llegar al culto que se realiza el sábado o al culto que se realiza el domingo en la mañana o al culto que se realiza el domingo en la noche. Pero no se acostumbre a dejar de congregarse. El enemigo es tan perverso que aprovechará de aquello para que usted caiga en un sueño espiritual que es mortal para la vida del creyente, es mortal para nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. El verso de Hebreos 10:25 dice claramente, exhortándonos, es decir, animándonos los unos a los otros para podernos congregar. Que cuando usted vea llegar al templo a alguien que no ha venido durante muchos servicios de culto, usted lo abrace y le diga, gloria a Dios, qué lindo, el Señor Jesús está alegre de tenerte aquí en su casa y nosotros también. De esa manera, poder alegrarle, poder motivarlo, hacerle saber que es muy importante que esté allí para su alma. Motivarlo para que se esfuerce y siga viniendo, que tal vez no logre alcanzar todos los horarios del culto, que tal vez no logre estar en toda la frecuencia semanal que se lleva de las reuniones, pero que es muy vital que se esfuerce por alcanzar a llegar a varias de ellas. Amén. Y la Biblia dice, cuanto más que estamos viendo que el día se acerca. Porque entre más se acerca el día que el Señor Jesucristo levante a su iglesia, más llenos de la presencia de Él debemos estar. Más preparados debemos estar, buscando cada día más su rostro, más su presencia, más su poder. Por eso decía, anímense a congregarse los unos a los otros, mucho más cuando veáis que ese día se acerca y el día de que Cristo levante a su iglesia cada vez es más latente y más cercano. Y no podemos taparnos los ojos y decir que no. Vemos que la Escritura habla de cosas muy terribles que están ocurriendo.
pestes, nación contra nación, y cada día son más las cosas, la maldad se multiplica, la tecnología avanza y todos esos guerras, hambrunas, pandemias, peleas entre nación, corrupción, ingobernabilidad, todo hacen ver que el día de que el Señor saque a la iglesia de esta tierra se acerca. Es más latente, es más cercano que hace 50 años atrás, que hace 25 años atrás. Entonces, con más importancia, no debemos de caer en la mala costumbre de dejar de congregarnos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Veamos otro aspecto que supo trazar, plasmar David en ese verso. El motivo por el cual nos congregamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando David escribió Salmos 27:4, supo expresar el motivo por el cual los creyentes se congregan: para contemplar la hermosura de Jehová. Gloria al Señor Jesucristo, para contemplar la hermosura de Jehová. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos contemplar su hermosura? ¿De qué hermosura nos habla aquí el escritor de este Salmo capítulo 27? Para poder comprender más de la hermosura de Dios y de cómo contemplarla, ayudémonos del libro de Romanos. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que es verdad que Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero que hay dos aspectos de Él que se hacen claramente visibles, aunque el Señor es invisible a nuestros ojos. Y dice: su eterno poder y su deidad, su divinidad, su capacidad, su omnipotencia, su forma de obrar, se hace claramente visible a través de toda la perfección con que hizo todas las cosas en la naturaleza. Cuando nosotros contemplamos la naturaleza, cada planta, cada río, cada catarata, cada corriente, cada abismo, cada árbol, cada ciclo vital, aún contemplar nuestra fisiología humana, todo nos hace ver que somos hechos por un ser perfecto, hermoso en gran manera, porque es perfecto y hace las cosas perfectas y bien hechas, sin falla alguna. Todo a su tiempo, todo en su lugar. Cada cosa tiene su función, cada cosa tiene su uso, su utilidad, cada cosa ocupa un espacio en esa naturaleza. Y no es en vano que esté cada cosa de lo que Él ha hecho en el lugar donde lo ha colocado. Todo cumple su función, todo es necesario, todo se engrana para hacer un ecosistema vital y coexistente. Y uno logra ver esas cosas y logra comprender y logra ver lo hermoso y maravilloso de ese ser.
Si la naturaleza nos muestra la hermosura y la perfección de Dios, cuánto más cuando vamos al templo y vemos la hermosura de Dios reflejada en la obra que Él ha hecho en la vida de cada creyente. Cuando vemos a un hombre que ha sido rescatado del vicio, que ha sido rescatado del pecado, de la inmundicia, de la blasfemia, y lo vemos adorando libremente y siendo lleno de la presencia de Dios, contemplamos lo hermoso que es el Señor. Cuando vemos una familia que llegó destruida, con problemas, tal vez de ahí de adulterio, de engaño, de maldad, de traición, de odio, donde se odiaban los miembros, donde los hijos no querían estar en ese hogar, pero les llega la luz del Evangelio, les llega la luz de Jesucristo y cambia la historia de esa familia. Entonces uno los ve congregándose en el templo, ya no destruidos, ya no reducidos por Satanás, sino cambiados, transformados, limpios, y ya vemos que empiezan como a amarse, como a entenderse más, como a tratarse mejor, y están escuchando la palabra y están llenándose de Dios, y sus hijos se congregan con ellos y hay un ambiente familiar que antes no lo había. Uno contempla lo hermoso que es el Señor. Cuando uno ve a ese joven que tal vez estaba rebelde, que no quería tal vez estudiar o trabajar, no quería a sus padres, no quería hacer nada, pero Dios llegó a su corazón. Dios perdona esa vida, ha sacado esa rebelión, le ha dado salvación, lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha perdonado, y ese joven hasta su semblante se transforma. Ya no es el muchacho agresivo, ya no es el muchacho rebelde, ya no es el muchacho que no tenía rumbo ni futuro. Ahora tiene a Cristo en su vida. Han cambiado sus palabras, ha cambiado su actitud, sus pensamientos han sido renovados, tiene una visión de lo que quiere y hacia dónde va. Uno entonces dice: gracias, Señor, cuán hermoso eres que le has dado a esa persona, a ese joven, a esa jovencita, esa oportunidad, que lo has transformado, que lo has salvado. Uno contempla la hermosura de Dios a través de la obra que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hay alguien que ha llegado con desórdenes, porque hay desórdenes en nuestras vidas que solo Jesucristo nos ordena, nos pone en orden nuestra existencia. En algunos hay desórdenes morales, pero el Señor tiene tanta misericordia que ordena esa vida. Desórdenes mentales, desórdenes espirituales. Pero ese Dios todopoderoso, que en 6 días puso la tierra en orden y la hizo un planeta funcional, es capaz de poner en orden toda la existencia humana. Y cuando vemos nuestra vida ordenada por Dios, que nos ha sacado de esos problemas, que nos ha sacado de esas vergüenzas, que nos ha sacado de esos desórdenes, entonces le damos la gloria a Dios por lo hermoso que ha obrado en nosotros, porque Jesucristo nos hermosea con esta salvación. Y logramos ver la hermosura de nuestro Señor Jesús en la vida de cada creyente, en la iglesia, en el templo donde se congregan a alabar y a bendecir el nombre de su Señor. Allí contemplamos la hermosura de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. También vemos el otro aspecto que logró plasmar David en Salmos 27:4, el resultado de congregarnos.
el resultado de congregarnos. Él escribió y dijo, para inquirir en tu templo, para inquirir en tu templo. La palabra inquirir viene de hacer algo adentro, en lo interior, en la intimidad. Inquirir es averiguar para aprender. Inquirir es meditar para comprender, pero en lo íntimo, en lo privado, ¿sí? Y cuando hablamos de inquirir en lo que es el contexto bíblico, hablamos de aprender de Dios en la intimidad con Dios, de conocerlo a Dios en la intimidad, de aprender de Él en la intimidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y cuando nos congregamos, estamos inquiriendo, estamos aprendiendo de Dios cada día más en la intimidad de estar con Él, en ir a ese lugar a encontrarnos con Él, en dejar todas las cosas que estábamos haciendo en el hogar, en el trabajo, en el estudio, dejar todo a un lado para en ese momento que le damos ese servicio de culto, inquirir en esa intimidad para conocerlo más, para entenderlo más. Gloria al nombre del Señor Jesús, como inquirimos en el templo. Nuestra vida crece y se fortalece espiritualmente en el conocimiento de Dios cuando nos congregamos. Gloria a Dios. Cada mensaje que escuchamos en el templo, gloria a Dios, es el alimento para nuestra alma. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. A través de su palabra nosotros aprendemos a conocer a Dios y a vivir la vida cristiana del modo como Él enseña para que la vivamos. Porque muchas veces se piensa vivir la vida cristiana o se la quiere vivir la vida cristiana a nuestro parecer. No es así. La vida cristiana tiene un modelo para vivirla y el modelo es Cristo. Recordemos que a los cristianos se les empezó a decir cristianos cuando la gente decía es que se parecen a Cristo, es que viven como ese tal Cristo, es que obran como ese tal Cristo, es que se comportan como a ese que le decían el Cristo. Entonces de allí, en el pasado, en la iglesia primitiva, el libro de los Hechos cuenta la historia que desde ese momento entonces empezaron a los creyentes a decirles cristianos, porque la gente del entorno veía el comportamiento de ellos. Entonces, cuando nosotros nos congregamos a través de su palabra, aprendemos a conocer a Dios y a vivir la vida cristiana como Cristo quiere que la vivamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aprendemos también a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Entre más conocemos a Dios a través de su palabra, más nos fortalecemos espiritualmente y aprendemos a que las cosas o pensamientos inapropiados que no corresponden a la vida cristiana, podemos decirle no con toda libertad a todo pensamiento o propuesta pecaminosa. ¿Por qué? Porque estamos cada día aprendiendo de qué es lo que le gusta o le desagrada al Señor, de qué es lo bueno o lo malo para nuestra vida. Entonces eso nos da autoridad espiritual. Y cuando llega ese mal pensamiento, cuando llega esa mala propuesta, podemos decir no con toda firmeza y libertad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Aprendemos más sobre esta preciosa palabra, sobre esta fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que entre más aprendemos, tenemos también esa libertad y la facilidad para compartirla. Y si alguien nos pregunta de qué es lo que creemos y en quién hemos creído, podemos explicarle por qué. Porque estamos siendo llenados de ese conocimiento. Cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos inquiriendo en el templo, conociendo a nuestro Dios, conociendo su palabra, somos fortalecidos también en la fe. De tal manera que si alguien viene con alguna enseñanza distinta a lo que nosotros hemos recibido o a lo que nosotros hemos creído, no nos pueden mover ni nos pueden engañar, porque hemos inquirido, hemos recibido el conocimiento y estamos firmes en la enseñanza, en la doctrina de Jesucristo, que Él es el único y verdadero Dios y Salvador, que aquel Dios del Antiguo Testamento, siendo espíritu, se hizo carne cumpliendo la promesa que hizo: yo mismo iré y los salvaré, yo mismo que hablo estaré presente, porque Él es el único Dios y Redentor, y como Él lo dijo: fuera de mí no hay quien salve. Y entre más aprendemos de Él, más seguro estamos que solo hay un único Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ese Dios soberano y santo, ese Espíritu creador de todas las cosas, tomó forma de carne para venir a salvar a la humanidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos cuán importante va siendo congregarnos. También crecemos en la comunión entre hermanos. Amén. Acompáñenme a Salmos 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser tomado prisionero para ser crucificado, Él les habló a sus apóstoles y les dio un nuevo mandamiento. Él dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros, no de cualquier manera, sino como yo los he amado. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, versículo 34. Gloria a Dios. Y es cuando nosotros nos congregamos. Es cuando estamos allí en la comunión entre hermanos en Cristo, que aprendemos a amarnos, que aprendemos a soportarnos, que aprendemos a perdonarnos las ofensas los unos a los otros. Es cuando estamos allí en la comunión entre hermanos, congregados, alabando el nombre de nuestro Señor, que entendemos que aunque tenemos diferentes apellidos, pero que ahora hay algo más profundo y más importante que nos une, porque el lazo entre hermanos en carne se acaba cuando fallece,
Pero el lazo entre hermanos en Cristo, que es tener el nombre de Jesús en nuestras vidas, haber sido lavados por la misma sangre del Señor Jesucristo, llenados por el mismo Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando muramos a esta carne y dejemos de existir, sin embargo ese lazo no se rompe, porque en la eternidad nos encontraremos de nuevo frente a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor Jesucristo como hijos de Dios. Amén. Entonces aprendemos a hacernos amigos los unos de los otros. Y aún nos podemos enterar de la dificultad del otro. Podemos ayudarle en algún momento. Y si en algún momento no estamos en alguna condición como para poderle ayudar en una necesidad muy profunda que tenga, pero tenemos esa autoridad de parte de nuestro Señor de poder interceder y pedirle al Señor Jesucristo por nuestro hermano en Cristo, para que Él, como Dios y Padre, sea resolviendo ese problema, sea ayudando a ese hermano, sea solucionando y supliendo en esa necesidad. Y podamos así también cumplir el mandamiento de orar los unos por los otros. Entonces aprendemos esa comunión entre hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanza sea el nombre glorioso de Jesucristo. Cuántos beneficios tan preciosos hay de congregarnos. Cuántas cosas maravillosas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vemos cómo somos fortalecidos. Vemos cómo somos edificados. Vemos cómo nos llenamos de la presencia del Señor. Por eso es necesario congregarse y aprovechar cada reunión para salir lleno del Espíritu Santo de Dios, para tomar nuevas fuerzas espirituales, para cargarnos de su paz, para llenarnos de ese aliento que viene de la presencia de Dios, de esa fuerza, de esa perseverancia, de esa paz. Porque muchas veces el diario vivir y las situaciones que nos toca experimentar quieren robarle la paz al creyente, quieren destruir la paz en esa vida, en ese hogar, en ese entorno. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, esas cargas son quitadas, vienen nuevas fuerzas, viene paz, viene gozo. Y el gozo que nos da el Señor se convierte en nuestra fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Cada vez que nos congregamos, el Señor nos limpia con su palabra. Nos lava más, renueva nuestra mente, nuestro pensamiento. Nos limpia con su sangre preciosa. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga espiritual. Por eso en la presencia del Señor somos lavados, somos limpiados y cada día más perfeccionados, porque el Señor nos prepara para ese encuentro glorioso con Él. Por eso, amado hermano, si tú has menguado, yo te animo en esta hora. No dejes que nada ni nadie te haga menguar y dejar de congregarte. Amado amigo que me escuchas, si te han invitado a un servicio de culto, ve. Participa, pon atención. Tal vez aún no sabes las alabanzas, tal vez aún no sabes cómo orar, pero ahí escuchando vas aprendiendo. Y pon mucha atención cuando te hablen la palabra, porque Dios obra a través de su santa palabra. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere transformar tu alma.
Dios quiere lavarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere salvarte. Decía Hebreos 10:26, no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense los unos a los otros a congregarse. Y aún más, cuando veis que el día del Señor se acerca, cuando veis que el día que Dios va a levantar su iglesia se acerca, cuando sepas y entiendes que Él viene por una iglesia limpia, congrégate más. Lávate más en esa sangre preciosa, límpiate más con esa preciosa palabra. Busca más de la presencia de Dios. Yo te pregunto, amado amigo, ¿no quieres ser tú parte de ese pueblo que un día será levantado de esta tierra? Hay una preciosa alabanza que dice, y no quisieras ser tú ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo lo viene a llevar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que este mundo da y vivir con Cristo una eternidad donde toda lágrima enjugará. Amado amigo, yo te invito hoy a congregarte. Ve al templo. Escucha la palabra de Dios. Ve al templo. Participa de ese servicio de culto. Recuerda la enseñanza anterior. Dios quiere que tu vida sea el mejor homenaje que tú le puedas dar. Dios quiere limpiar tu alma, quitar toda mancha y toda arruga de pecado y de maldad, para que seas parte de esa iglesia que Él viene a levantar, que Él viene a sacar de esta tierra. Gracias le damos al Señor en esta hora por su palabra. Oremos para despedir esta enseñanza. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Y gracias por la vida de todos aquellos que de principio a fin la escuchan. Que se quedan, Señor, hasta el final del video. Y que aún en este mismo momento están participando de esta oración. Padre, despierta en ellos un sentir precioso por tu presencia. Señor, tú seas sacando de la mente de todo amigo, Señor, todo pensamiento contrario para no asistir, para no congregarse, para no ir a escuchar tu santa palabra. Toda pereza, todo pensamiento que el enemigo ponga para que esa persona que quiere ir, Señor, se detenga. Padre Santo, sea oyente o sea un hermano en Cristo, Señor Jesucristo, hoy desaparezca, Señor, ese pensamiento maligno, esa oposición del enemigo, y esa persona pueda vencer y con toda libertad, mi Señor, congregarse. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús y te doy las gracias por tu preciosa palabra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quedas invitado al templo. Amado amigo, te invito al templo a escuchar la palabra de Dios. Amado hermano en Cristo que has menguado, te invito al templo a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor Jesús los bendiga grande y poderosamente.